Punto 35. Jesucristo, después de su muerte, resucitó y ascendió al cielo. Punto 35.1. Jesucristo, después de ser crucificado, estuvo muerto y enterrado, y al tercer día resucitó, juntando su cuerpo y su alma gloriosos, para nunca más morir. Por tanto, Jesucristo ahora está en el cielo, en cuerpo, alma y espíritu. La resurrección de Cristo es un dogma de fe, y está definido en el Cuarto Concilio de Letrán, en el año de 1215. Creemos y confesamos que Jesucristo resucitó de entre los muertos y subió al cielo en cuerpo, espíritu y alma por su propia omnipotencia. La resurrección de Cristo es el dogma fundamental del cristianismo. La expresión del credo cuando dice subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre significa que Él tiene el mismo poder que Dios Padre. La expresión de San Mateo atribuye a Jesús sepultado en una duración de 3 días y 3 noches, pero no necesariamente 72 horas. Pero tal expresión venía a ser idéntica a la duración de hasta el tercer día, al juzgarse el día como una unidad de día y noche. Por tanto, el decir 3 días y 3 noches es un modismo que es equivalente a al tercer día. Aquí les conviene, señores, los que quieran entender más, leer el poema del hombre Dios, o en su caso escucharlo, está en el canal, porque se complementa bien con esto, y también el libro de Orantia, y también los escritos de Santa Brígida, y por último, para los que creen que puedan, la Suma Teológica. Pero lo que les mencioné antes les ayudará mucho a entender lo que este sacerdote escribe. Además, mucho le falta, aunque está muy bien hecho. Pero esos libros les complementarán no solo este, sino también la Biblia. Continuando con la lectura. Jesucristo murió un viernes por la tarde y resucitó un domingo por la mañana, es decir, que estuvo en el sepulcro un día entero y 2 medios días. Pero para el modo de hablar de los hebreos, eso equivale a 3 días. O lo que es lo mismo, al tercer día. Así que dijo San Pedro que resucitó al tercer día. Y también se dice que resucitará al tercer día en los evangelios de San Mateo y San Lucas. Antes de morir, Jesús había profetizado varias veces su resurrección. Por lo tanto, al resucitar por su propio poder, estaba nuevamente demostrando, y con la prueba más convincente, que no sólo era Dios, sino que sigue siendo Dios y verdadero hombre. Dice San Mateo que los fariseos mandaron a sus soldados que habían estado guardando la tumba que dijeran, sus discípulos vinieron de noche estando nosotros dormidos y lo robaron. Pero San Agustín dio a esto una respuesta definitiva. Si estaban durmiendo, entonces no pudieron ver nada. Y si no vieron nada, ¿cómo pueden ser testigos y decir lo que han dicho? Los teólogos modernos buscan diversas explicaciones al hecho de la resurrección de Cristo, pero cualquiera que sea la interpretación, debe incluir la revivificación del cuerpo, si es que no se quiere hundir la teología de la resurrección. Para el protestante Bultmann, la resurrección de Cristo es un mito. Pero para el catecismo de la Iglesia Católica, la resurrección de Cristo es un acontecimiento real. Algunos dicen que la resurrección de Cristo no es un hecho histórico porque no hay testigos, y ese modo de hablar es ambiguo y puede confundir, pues no histórico puede confundirse con no real. Por eso no debe emplearse como recomienda el padre José Cabá, catedrático de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, en su libro Resucitó Cristo, mi esperanza. La resurrección de Cristo es un hecho que ha sucedido en la realidad. Aunque no haya habido propiamente ningún testigo del hecho de la resurrección, en cuanto a tal es histórica, en razón de las huellas dejadas en nuestro mundo y de las que dan testimonio los apóstoles.
Si aparece un coche en el fondo de un barranco y está destrozado el pretil de la curva que hay en ese sitio, yo no necesito haber visto el accidente para comprender lo que ha pasado. De la misma manera yo puedo conocer la resurrección de Jesucristo. Para otros, sí se puede considerar como un hecho histórico, porque puede localizarse en el espacio y en el tiempo, y según Pannenberg, es histórico todo suceso que pueda ser colocado en unas coordenadas de espacio y tiempo. Con otras palabras, es histórico todo lo que ha sucedido en un determinado momento y en un determinado sitio. Por eso para el padre Ignacio de la Potier, que es uno de los mejores especialistas en el mundo del Evangelio de San Juan, la resurrección de Cristo tuvo una realidad física e histórica. Y dice Max Meinertz que la resurrección entra en el campo de la realidad histórica. La resurrección de Cristo la refiere San Pablo en la carta a los Corintios en el año 57, es decir, a contemporáneos de los hebreos, porque Cristo murió por nuestros pecados y fue sepultado y resucitó al tercer día. Y eso lo atestigua San Pedro. De Jesús resucitado todos nosotros somos testigos. Y San Lucas lo afirma enfáticamente, diciendo el Señor ha resucitado verdaderamente. Punto 35.2. Cristo estaba muerto en la cruz. Por eso los verdugos no le partieron las piernas como solían hacer para rematar a los crucificados. Si él no hubiera estado muerto, lo hubieran matado. La lanzada que le abrió la aurícula derecha del corazón y la cantidad de sangre que salió después de la lanzada, según el relato de San Juan, que estaba allí presente, dicen los médicos que sólo se explica porque la lanza perforó la aurícula derecha, que en los cadáveres está llena de sangre líquida. Al tercer día, el sepulcro estaba vacío, no estaba el cuerpo de Cristo. La fe en la resurrección de Jesucristo parte del sepulcro vacío. Oscar Cullmann, protestante de la Universidad de Basilea, dice: la tumba vacía seguirá siendo un acontecimiento histórico. Los apóstoles no habrían creído en la resurrección de Jesús de haber encontrado su cadáver en el sepulcro. Los 4 evangelistas relacionan el sepulcro vacío con la resurrección de Cristo. El primer punto es San Mateo, cuando dice no está aquí porque ha resucitado. El segundo es San Marcos, cuando dice ha resucitado, no está aquí. El tercero es San Lucas, cuando dice no está aquí, sino que ha resucitado. Y el último es San Juan, cuando dice, al ver la tumba vacía y la disposición de los lienzos, vio y creyó que el Señor había resucitado. Pues si alguien hubiese robado el cadáver, no hubiera dejado los lienzos también puestecitos. San Juan vio la sábana que había cubierto el cadáver de Jesús. Esta yacía en el suelo. Estaba aparte doblada aparte, y el sudario también estaba aparte, y ese había estado sobre su cabeza. Según los especialistas, la palabra asonía, que era usada por San Juan, debe traducirse por lienzos, y no por vendas, como lo hacen algunos equivocadamente. Es verdad que las vendas son lienzos, pero no todos los lienzos son vendas. El sepulcro vacío solo tiene 2 explicaciones. O alguien se llevó el cadáver, o Cristo resucitó. Y el cadáver no lo robaron los enemigos de Cristo, porque al correrse la noticia de la resurrección, la mejor manera de refutarla hubiera sido enseñar el cadáver. Pero si no lo hicieron, es porque no lo tenían. Tampoco lo tenían sus amigos, porque los apóstoles murieron por su fe en Cristo resucitado. Y de nuevo, nadie da la vida por aquello que sabe que es una patraña. Se puede dar la vida por un ideal aun si es equivocado, pero no por defender lo que se sabe que es mentira, y eso lo dice Pascal. Porque él dice, yo creo de buena gana las historias, cuyos testigos se dejan matar para defenderlas. Y es evidente que los apóstoles no escondieron el cadáver. Luego, si Cristo estaba muerto y el sepulcro estaba vacío y nadie robó el cadáver, entonces solo queda una explicación. Cristo resucitó. San Pablo nos habla también de la resurrección de Cristo en la primera carta a los tesalonicenses del año 51 de nuestra era, cuando dice Jesús murió y resucitó, y en la primera carta a los Corintios del año 55,
cuando dice Cristo ha resucitado. Y Cristo resucitó al tercer día. Una confirmación de la resurrección de Cristo es la sábana santa de Turín, donde ha quedado grabada su imagen por una radiación en el momento de la resurrección, porque no hay una explicación más aclaratoria. Y les puede ser interesante mi video, la sábana santa después del carbono 14. Como pueden escuchar, estamos escuchando la parte de la resurrección de Cristo. En el mismo apartado de redención. La resurrección de Jesucristo es totalmente distinta de la resurrección de Lázaro o la del hijo de la viuda de Naín. Esos resucitaron para volver a morir, pero Cristo resucita para nunca más morir, porque Cristo resucitado de entre los muertos ya no vuelve a morir. La resurrección de Cristo no fue una reviviscencia para volver a morir, como le pasó a Lázaro, y tampoco fue una reencarnación propia del budismo y del hinduismo, y menos aún fue el mero recuerdo de Jesús en el ánimo de sus discípulos. Fue el encuentro con Jesús resucitado lo que provocó la fe de los discípulos en la resurrección, y no al revés. La resurrección no fue la consecuencia, sino la causa de la fe de los discípulos, con todo lo que eso conlleva. Jesucristo fue restituido con su humanidad a la vida gloriosa, plena e inmortal de Dios, con todo lo que eso conlleva, y eso se trata de la transformación gloriosa del cuerpo resucitado en un cuerpo glorioso, en un cuerpo espiritual, como lo llama San Pablo, y por eso es que atraviesa las paredes del cenáculo. Después de resucitar, sube a los cielos, y la expresión subir a los cielos es un recurso literario muy en consonancia con la cultura de aquellos hombres. También nosotros expresamos nuestros anhelos levantando hacia el cielo nuestras manos. Después de resucitar y antes de subir al cielo con su Padre, Él estuvo varios días apareciéndose a los apóstoles. Estas apariciones las expresa el Nuevo Testamento con la palabra griega «όφησε», que significa «se mostró», y se hizo ver, y se dio a ver. Eso da a entender que se trataba de un cuerpo real. Los fantasmas no comen ni se dejan palpar. Y Cristo resucitado cenó con los apóstoles y se dejó palpar por Santo Tomás. Decía Cristo, soy yo, tocadme y ved. Un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. San Pedro lo recuerda. Nosotros hemos comido y bebido con él después de que resucitó de entre los muertos. Y en su discurso en el pórtico del templo de Jerusalén dijo, al que disteis muerte, Dios lo ha resucitado, y nosotros somos testigos de ello. La resurrección de Cristo está confirmada por sus apariciones a San Pedro y a San Pablo, después de las cuales cambiaron radicalmente. En una ocasión se apareció a más de 500, estando todos reunidos, y así nos lo cuenta San Pablo escribiendo a los Corintios y añadiendo que muchos de los que lo vieron todavía vivían cuando él escribió aquella carta, en los años 55 y 56 de nuestra era. El verbo empleado por San Pablo excluye una interpretación subjetiva del término aparición. Las apariciones de Jesús son un motivo de credibilidad en la resurrección de Cristo. Jesús resucitado tiene un cuerpo glorioso con propiedades distintas a las de un cuerpo material. En la Biblioteca Nacional de Madrid he leído un incunable, en el que Poncio Pilato escribe al emperador Tiberio sobre Cristo y dice, después de que fue flagelado y lo crucificaron, su sepultura fue custodiada por mis soldados. Al tercer día resucitó. Y los soldados recibieron dinero de los judíos para que dijeran que los discípulos habían robado su cadáver. Pero ellos no quisieron callar y testificaron su resurrección. Sabemos con certeza que existieron unas actas oficiales de Poncio Pilato, que fue procurador de Judea al emperador Tiberio, como era obligación y costumbre en el imperio, por testimonio de Tertuliano en el siglo III. El historiador Jacques Perret, catedrático de la Universidad Sorbona de París, publicó en 1984 un libro refutando a los que niegan la historicidad de la resurrección de Jesús. Porque los métodos históricos modernos hacen que el investigador se vea prácticamente obligado a reconocer la realidad objetiva de la resurrección de Jesús, y añade, los que rechazan la resurrección de Cristo
No es por razones históricas, sino por prejuicios teológicos. La historia nos lleva a aceptar la verdad de la misma. La resurrección de Cristo es el hecho más grande de la historia.